Hola, hoy vamos a terminar el libro de los clásicos y nos falta Cicerón. Cicerón, debo admitir que no es un santo de mi devoción, ya lo conocía, ya lo había leído yo en mis estudios de Derecho, en sus tratados del deber, de la justicia y filosofía, pero la verdad es que cuando estudias más al Cicerón histórico, te das cuenta que no solo es uno de los miembros de la aristocracia romana más explotadora y reaccionaria, sino que es aparte un antipopular, ¿no? Cicerón va a protagonizar, o va a ser uno de los protagonistas de la historia de la República Romana tardía, contemporáneo de César, contemporáneo de Bruto, de Marco Antonio y de todos estos personajes que son tan famosos. Y él va a ser uno de los miembros del partido Optimates, o de lo que podemos llamar partidos políticos rudimentarios de la antigua Roma, los Optimates, que se traduce literalmente a los mejores, bastante modestos estos muchachos, y se van a contraponer a la fracción o la facción los populares, que eran encabezados por los Graco, los hermanos Graco, por Cayo Mario y César después. Pero Cicerón siempre fue un férreo defensor de las prerrogativas de la clase aristócrata romana más reaccionaria y menos progresista, y en ese sentido, pues siempre me ha cagado un poquito, ¿verdad? Aparte de que es un personaje bastante eh, volátil, es un oportunista de primer orden, es un mediocre en cuanto a sus proezas militares, básicamente no tiene ninguna, y él solamente él mismo se auto floreó con el título de el Salvador de Roma cuando, según él, desarticula la famosa conspiración de Catilina, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo si era realmente siquiera una conspiración real. Así que mientras uno más estudia a Cicerón, en mi caso por lo menos más gordo le cae. Y eso influye cuando leemos a Cicerón, y más cuando Cicerón es conocido, es un enemigo, uno de los más grandes detractores de Julio César, uno de mis ídolos históricos, así que pues para mí Cicerón es realmente pues un castigo leerlo, aunque debo admitir que tiene muy buenas ideas, tiene un estilo muy bueno al escribir, pero también me parece a mí que Cicerón también aprovecha, o sea, ha aprovechado la figura histórica de Cicerón de que muchos de sus textos han sobrevivido. Entonces es por esto que también ha sido vanagloriado en demasiada cuantía gracias a que simplemente hay demasiados textos o hay bastante suficientes textos de Cicerón que sobreviven y no tanto como otros autores probablemente. Dos cosas que se pueden leer del libro, son dos tratados que tiene aquí, del sumo bien y del sumo mal, y de los oficios. El primero es un texto que dirige a Bruto, al más noble de los romanos, claro, el más traidor de los romanos, que acaba asesinando a César, entre otros, y el otro es dirigido a su hijo Marco. El primero es más bien una crítica a la teoría, a la filosofía epicúrea que ya mencioné, y el segundo es más bien como una suerte de consejos a su hijo Marco. En el primero se destaca, como dije, la crítica al epicurismo basado en la teoría estoicista y sobre todo en lo que Cicerón entiende como un deber del hombre del Estado o del simple ciudadano para con la nación, la ciudad-estado, entiéndase Roma en ese sentido. Y el segundo es más bien una suerte de corolario de ideas morales y de principios que su hijo Marco debe seguir. Vamos a hacer algunas pequeñas lecturas y comentar lo que se refiere a Cicerón. Por ejemplo, en el sentido del deber ciudadano, Cicerón va más allá de la vida mortal del hombre y lo equipar o le agrega una cierta responsabilidad para con las generaciones que vengan, venideras. Dice, debe rechazarse aquella opinión inhumana y malvada de muchos que suelen decir que muertos ellos nada les importaría, que se abrazara el mundo, como dice un verso griego. Lo cierto es que debemos atender aún a los que no han nacido todavía.
Me recuerda un poco a Obrador, ¿no? Cuando dice que hay que cuidar los recursos del país para em, generaciones futuras. Pero luego vienen esta suerte de ataques contra los líderes populares de la Roma antigua, como los Graco. De hecho, al padre de Graco, Tiberio Graco, lo ensalza y lo nombra como un defensor de la República, y cuando los compara con Cayo Graco y los otros, pues básicamente los tiñe de toda suerte de agravios, porque fueron pues líderes populares. Ambos fueron asesinados, por cierto, por bandas de matones de los protofascistas optimates, ¿verdad? Otra cita sobre el bien común que me parece bien como el cierto deber ciudadano dice: mas por cuanto no hemos nacido para nosotros únicamente, sino que una parte de nuestro nacimiento debemos a nuestra patria, otra a nuestros padres y otra a los amigos, y según asientan los estoicos, todo cuanto produce la tierra fue criado para el uso de los hombres y los hombres para los hombres, de forma que pueden servirse de provecho a sí y a los demás. En esto debemos seguir por muestra la naturaleza, promover la utilidad común con el mutuo comerecido de las obligaciones, así en el dar como en el recibir, y estrechar esta sociedad unida por la naturaleza con toda nuestra industria, nuestro trabajo y facultades. Me recuerda también un poco a la idea del mutualismo de Kropotkin, ¿verdad? Dice en cuanto al derecho, y esto lo aprendemos bastante en la Facultad de Derecho y no sin razón, que el sumo rigor del derecho viene a ser suma injusticia. Nada que objetar, claro, es la típica aplicación estricta del derecho sin tomar en cuenta la justicia que Cicerón critica correctamente aquí. Em, y regresa otra vez de repente ya en los oficios aquí a su característica antipopular. Por ejemplo, porque no debe contarse entre los del grande ánimo el que depende de la opinión del vulgo, la más veces errada. O sea, Cicerón era realmente un crítico o un oponente del vulgo, entiéndase vulgo, el pueblo común y raso de Roma. Él siempre fue miembro de los optimates, que se consideraran ellos los mejores entre todos. Y no solo eso, sino que criticó a los trabajadores comunes, hombres libres también de Roma, jornaleros de Roma, como una suerte de casta por debajo, ¿verdad?, de sus cualidades, por el solo hecho de ganarse el pan de cada día con su trabajo directo. Claro, ellos no son aristócratas senadores como Cicerón y su pandillita de optimates. Dice Cicerón: también es bajo y servil el oficio de los jornaleros y de todos aquellos a quienes se compra no sus artes, sino su trabajo, porque en estos su propio salario es un título de servidumbre. Qué palabras más proféticas de Cicerón, augurando lo que sería la nueva esclavitud, que es el trabajo asalariado dentro del sistema explotador capitalista. Con eso terminamos en la reseña de los clásicos. Ya terminé la biografía de Pizarro, que voy a reseñar a continuación la próxima vez, y acabo de terminar un libro muy bueno sobre técnica militar, que también viene en adelante. Saludo y hasta pronto.